Está empezando, está empezando. Vale, Aquí me va a aparecer el botón. Como ok. soy electriana, a mí me parece. Ya comenzó, está en rojo. Vale. Pues bueno, hola, buenos días. ¿Ves el botón? Sí, no, no veo aquí. Ah, rec, sí, sí, ahí está rec. No, ya lo veo. Sí, Hola, buenos días desde Colima, México, y buenas tardes hasta Luxemburgo para Marcelo Gatica Bravo, poeta, escritor, docente universitario, un gran conocedor del poeta Rodrigo Lira. Por él conocí también a Rodrigo, ya lo habíamos comentado anteriormente en un error que tuvimos el día de ayer, pero hoy lo estamos haciendo por segunda versión, ¿no? sí, sí. Hoy estamos presentando este libro que gracias a Marcelo yo lo conocí, hoy se ve, y yo conocí a Rodrigo Lira por Bolaño, y después conocí más adelante, estaba platicando a todos los demás a los 5 chilenos, ¿no? Pero platícame tú, ¿cómo llegaste a la vida de Rodrigo Lira? Porque yo platico mucho con mis alumnos, ¿no? Pero mis alumnos, o sea, todos mis alumnos te van a escuchar mañana. Muy bien. Bueno, yo contento de poder participar, la verdad. Amamos tanto a Rodrigo Lira, así que estamos haciendo, bueno, ya la literatura y estamos haciendo un segundo intento. Ya hablamos bastante ayer, más de una hora. Pero claro, eso está en el universo digital, no sabemos dónde está. Pero sí, así que contento de poder participar en este cumpleaños de la facultad y con una obra vanguardista como la de Rodrigo Lira. Yo creo que un poeta del canon chileno, es uno de los últimos 25 años del siglo XX, uno de los poetas fundamentales, ya para entender todo el ciclo de la literatura chilena del siglo XX. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es un acierto de Nélida, ¿ya? De poder trabajar y haber publicado. Él está dentro de las coordenadas neo-vanguardistas, una especie de Bolaño, hasta cierto modo, tiene varios vasos comunicantes. ¿Ya? Así que contento de poder compartir esta presentación, así que ahí vamos a ir conversando, tratando, vamos a ir leyendo también algunos textos para dar a conocer proyectos de obras completas para México. Yo leía la introducción de tu tesis, que tu tesis fue cum laude, ¿ah? De las pocas veces que se da un cum laude en la Universidad de Salamanca. Gracias. Compartimos esta también la misma asesora doctoral, Sí. que claro, no te hizo llorar, a mí sí me hace llorar y me regañaba mucho. Eras de sus consentidos, yo creo, no, no es cierto. Agradezco ese tipo de asesores, ¿no? Sí. Pero yo leía tu introducción y yo me acuerdo que comentabas que te costó mucho trabajo dar con el material, porque cuando yo conocí, o sea, yo llegué a la obra de Bolaño, yo llegué a la obra de Bolaño estando en España, fíjate, no en México. Claro. Yo llegué a la obra de Bolaño en España, que fue Interesante. en el 2000, ajá, 2008, 9, y 9. platícanos, platícanos un poco de cómo fue el acercamiento ese a la obra de Lira. Vale, voy a hacer un poco de arqueología. Ajá, ajá. Lira primero tiene como, hay que centrarse en la parte como biográfica para entenderlo. Él fue un poeta completamente del margen, era de estos chicos de los años 70 que, que era un autogestor de su poesía y también manejaba, hacía performance.
O sea, por ejemplo, se subía, me contó un profesor que tuvimos en común, ya, pero el profesor estaba viejito, o sea, cuando me hizo clase, porque él es del año 70, yo soy del 90 y tanto. Entonces, por ejemplo, Rodrigo Lira tomaba unas fotocopias como esta, ¿ya? A ver, ahí se Ajá, acerca. sí, la mitad boluda. Sí, la escribía como en máquina de escribir, hacía unos collages súper interesantes, colocaba los poetas tradicionales y se ponía a leer, no sé, arriba de una mesa, lanzaba la fotocopia y salía corriendo. Y hacía sus presentaciones así en época dictatorial. Pues. Era o lo amabas o lo odiabas, ¿ya? Entonces, pero ¿qué es lo interesante de él? Que él no, toda su obra es como súper inconclusa hasta cierto punto porque él se suicida. Apenas tenía Ajá. como 32 años por ahí. Entonces, nunca él vio, es como interesante, ¿no? Y eso hace muy atractiva su obra. Nunca vio él mismo un poema en vida, un libro de su obra en vida. Lo intentó por todos los medios. Hacía todo esto como trabajo. Sí vio algunos, claro, un libro chiquitito que le colocaron un poema, alcanzó a verlo, y otro un premio de concurso universitario que yo rescaté. Estas son unas joyitas que en mi investigación descubrí por ahí en unas librerías viejas. Pero en líneas generales él no vio, es una obra en realidad póstuma. ¿Ya? Entonces después se juntaron sus amigos y él murió en el 81, para contextualizar, en plena dictadura, y en el 84 publicaron su primer texto. Entonces, del 84 a cuando yo lo leí, estamos hablando del 97, 98, apenas eran 500 ejemplares y no existía, esa obra no existía en ningún lado, ni en la biblioteca. Y un día una profesora de literatura chilena nos dijo, hagan un trabajo de literatura chilena con mi compañero Camilo, Camilo que también ayudó en esto, y dijimos, siempre es lo mismo, y nosotros también teníamos nuestra búsqueda, siempre lo tradicional, lo canónico y todo, busquemos un autor que sea como diferente, que tenga un aire fresco. Y sabíamos algo de Lira, que había estudiado en el mismo lugar que donde nosotros estuvimos, en la misma universidad, en la misma facultad, y por este profesor empezamos a investigar, pero no había nada. O sea, como que los textos, porque era una edición del 84 y que no existía ni en la biblioteca, solamente quedaba un ejemplar en la Biblioteca Nacional. Encontramos unos textos de él, los fotocopiamos y realmente era como un aire fresco. ¿Qué hicimos nosotros? Nos subimos arriba a las mesas y tratamos de imitar lo que hacía Rodrigo Lira en su época, y nos fue como, causamos toda una polémica en la facultad. Y ese fue como mi primer encuentro con la poesía de él, como algo fresco, rupturista, algo renovador, crítico, sí, es como de esos poetas críticos con el oficio poético, es decir, critica al canon, pero claro, es una especie de apocalíptico integrado, sería, o sea, no es ni tan apocalíptico, quería integrarse, pero al final nunca, él no vio esa integración porque evidentemente murió. Y ya después en el doctorado, cuando tú tienes que elegir un autor, normalmente se eligen autores que tú trates de rescatar algo, y yo me encontré con la sorpresa cuando fui a hablar con su madre, que me encontré, hoy la señora Lisa encontró una caja y empiezo a ver, a descubrir texto, y eso, claro, ayudó mucho a mi tesis doctoral, porque normalmente ese es como digamos, la doctora Carmen decía que eso es lo mejor que se puede hacer, que tú descubras un material en tu investigación. Entonces ese material, yo saqué un libro en el 2016 en Chile con todos estos textos que están como, y claro, él hace un juego del lenguaje, es decir, otro texto, vuelos varios, voladas boludas, y todos escritos con B, como decimos nosotros los niños, B de barco o B de burro. Entonces, voladas. Sus textos eran voladas. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, y la verdad que él ahora ya, o sea, en este momento ya es un poeta canónico, es muy paradojal eso, que ahora él ya es como de los más representativos. Si tú dices poetas chilenos de los 80, de final de siglo, tú dices Raúl Zurita, Rodrigo Lira. Esos son como en el contexto hispanoamericano y chileno. ¿Vale? Así que como lo menciona, ¿no? Así el 10 operadores del lenguaje, ¿no? Porque lo que tiene Rodrigo Lira, y yo les digo a mis alumnos, ahora que hagamos la presentación, les voy a dar o sea, ¿me van a comprar un libro? Les voy a comprar uno, pero van a comprarme otros. Les va a encantar porque es la frescura que ellos buscan, ¿no? Ese rompimiento del lenguaje. ¿Cómo está conformada la antología,
cómo lo hicimos. ¿Te acuerdas, Marcelo? Que me ayudaste bastante. Sí, sí, que tratamos de buscar texto. Enseña la presentación de la nueva antología y la anterior que era más cartónica. Claro, claro. Vamos a hacer como... por aquí tengo los libros. Aquí Ajá. tenemos el Rodrigo Lura como la versión de Universidad Diego Portales. Claro, una edición como, digámoslo así, que no es tan preocupada en cuanto a la parte del diseño. O sea, considerando que él hacía collage y todo aquello, como que, claro, uno ve solamente el texto acá. Ya en este sentido, la edición que hace Nélida es mucho más cuidada. De hecho, tiene el tamaño de un libro de arte. Esto básicamente es el formato que se utiliza para un libro de arte. Rodrigo Lira hubiera estado encantado con esta edición. O sea, que sus textos hayan sido recogidos, él estudió Bellas Artes, por ejemplo. Y tenemos un anexo con collage, ¿ya? Y con sus dibujos. Ya él era un dibujante. También, o sea, el tipo era multifacético, o sea, teatral, dibujante, rompedor, o sea, performance, integraba todos los elementos artísticos, ya, y El súper performance, crítico. ¿no? Claro, entonces esta edición yo la encuentro maravillosa. O sea, yo cuando hablé con la señora Lisa hace un par de meses, cuando le llegó, me decía, uy, estaba muy contenta por la edición que había hecho Nélida en México, así que felicitaciones también para la profesora Nélida. por este Está trabajo dividida, y para la gente de Cultura, Secretaría de Colima. está dividida en dos partes, ¿no? ¿Te acuerdas que Claro, lo habíamos sí, sí, mencionado? Y sobre todo sí, el prólogo, ¿no? claro, Porque habíamos excluido ciertos poemas, ¿no? Al sí, final sí, en sí. Montaña Rusa, que yo la llamaba, porque ya era, te decía, y tú mismo me ayudaste, Sí, 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 porque porque claro, habían unos textos que eran muy, incluso para los chilenos nos cuesta, porque él va desconstruyendo el lenguaje con tanto modismo. Claro, hay dos formas de deconstruir. Por ejemplo, Huidobro desconstruía casi como en Altazor, que desintegra el lenguaje como y termina y como con una lengua angelical. El caso de Lira desconstruye el lenguaje, pero lo hace con lenguaje coloquial. ajá, ajá, Como que lo explota, llega a tal nivel que tú ya, como que no entiendes absolutamente nada. nada, ajá. Así Entonces, hay que quitar estos, ¿no? Sobre todo cuando intenta hacer esa correlación imitando como al chino, ¿no? claro, claro. Entonces él Que hace, no, el saca, opliglama, el opliglama no sé qué, ¿te sí, acuerdas? Opiclama, sí, 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 No, que o ahí, sea, no lo entendía, ¿no? claro. Y Pero yo claro, me agarraba, yo decía, no, ese sí tengo que quitarlo, porque ni yo misma sé qué me está diciendo. Pero claro. hablábamos ayer, ¿te acuerdas de los poemas que están inscritos sobre, o sea, más bien esconden o socavan la dictadura? Claro, claro. Y diste Tenemos, una gran explicación, ¿te acuerdas? sí, 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 sí. Lo que pasa es que el Rodrigo Lira tiene, yo lo veo que es como que uno lo tiene que leer delesianamente, es decir, por pliegues, ya Ajá, ajá. rizomáticamente. Entonces, como que tiene, por un lado tiene el eje romántico, que también es muy desconstructor, por otro lado tiene un eje metalingüístico, metapoético, que critica como a todo lo del lenguaje poético, la institución poética, la institución y todos los que pertenecen a la institución de los poetas, pero también hay un lado crítico que es con la realidad que es asfixiante como puede ser una dictadura. O sea, ¿qué se puede escribir en una dictadura? Esa es la pregunta. Entonces, hay el famoso diario El País reseñó como los textos más emblemáticos de Chile, ¿ya? Y salió este texto que tengo acá, que podríamos leer en un Ajá. momento para que la gente, al final, Rodrigo Lira hable, no tanto nosotros, en una presentación. Miren el título del poema, es como un enclave, dice 465, 4, 365 y un 366 de 11. Lo que Ujú. está diciendo ahí, ya estamos en el año como 79, está diciendo que llevamos 4 años de dictadura más un año bisiesto, o sea, en la Ajá. zona. Está diciendo, mira, llevamos 5 años de dictadura y esto es lo que pasa. Entonces aquí yo, al azar, simplemente voy a leer un fragmento de Rodrigo Lira para que capten la atmósfera. Dice... parece como que hubiera que hacer alguna cosa, aunque cabe la posibilidad de que sea mejor no hacer nada.
nada hacia la izquierda, nada hacia la derecha, nada hacia adelante tampoco, más aún, especialmente nada hacia adelante, está la inercia, nada hacia atrás, no se puede, trate usted de nadar hacia atrás, no se puede, la historia no retrocede, está la historia, están las bayonetas de la historia bajo las banderas de la historia, está la sangre en las bayonetas de la historia bajo las banderas de la historia, coagulada ya, reseca, más bien como yesca. Yesca de sangre sobre las bayonetas de la historia, bajo las banderas de la historia, de lo que queda atrás, no fumar, peligro grave de incendio, demasiada yesca, sangre seca, atrás, nada tampoco, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia adentro, ni hacia afuera, nada de hacer, no hacer nada, cruzarse de brazos, sentarse en posición de loto, tirarse boca arriba y mirar el cielo, nada hacia arriba, no pensar en escalar el cielo, tirarse boca abajo, la mejilla pegada al suelo o hundida en el barro, no pensar en hundirse, no evitar hundirse, al menos cabe la posibilidad de que esto fuera lo que parece como que hubiera que hacer la cosa aquella alguna. Cabe la posibilidad de que eso fuese alejarse de la acción, con las manos en los bolsillos, con las manos tomadas en la espalda, con las manos enlazadas en la nuca o levantadas mirando al suelo, a patadas con las piedras. Interesante, él está mostrando ahí una detención. O sea, como que manos hacia atrás, hacia adelante, no te puedes mover hacia atrás. O sea, es todo un ejercicio que muestra la asfixia y es muy difícil escribir un poema crítico social, digamos, en esa línea, y sin caer en el panfleto. Aquí no hay nada de panfleto. Aquí no hay un lenguaje explícito. Aquí hay un trabajo del lenguaje fino, una ingeniería del lenguaje que hace una crítica como potente de la real realidad. O sea, y fue con el que ganó en el concurso de la bicicleta, ¿no? claro, ahí el El jurado único era, con el que... claro, el único que ganó ahí jurado incluso me parece que era Enrique Lin y Zurita también estaba de jurado. Así que Ajá. es interesante. Ahorita hablaba muy bien de... Claro, ahí Lin hablaba bien de él hasta cierto punto, pero hacía otra historia. Hasta que se peleó con ellos. Claro, porque ¿qué ocurre? No sé si, bueno, hay tiempo, voy a contar algo como raro. Como Lira también no tenía trabajo en la época y era como un estudiante, estuvo 10 años, o sea, su oficio era ser estudiante. O sea, tuvo como 10 años en la universidad, como que estudió Bellas Artes, filosofía, psicología, de todo un poco. Eh, Pedagogía. claro, entonces, ¿qué ocurre? Que de repente no había trabajo en Chile, cesantía, y toma una novela de Enrique Lin, que se llama La Orquesta de Cristal, y la toma y la empieza, Ajá. y la corrigió completamente, imagínense, completamente. Y dijo, hizo el diseño de nuevo de la portada, y un día en un encuentro Enrique Lin era como una especie de luz en dictadura, que era como que él tomaba algunos poetas pequeños y como que se juntaba con ellos, poetas jóvenes quise decir. Entonces llega, y termina la reunión y Lira le pasa el texto todo corregido, pero no era como ironizarlo, sino que quería trabajo, Rodrigo Lira, de corrector. Como que Enrique Lin no entendía qué me está haciendo, mi novela está mala, y eso después lo escribe en el prólogo del año 84, como que no lo entendió, pero después se dio cuenta que en realidad incluso eran buenas correcciones. Las que hacía, o sea, tomó como un carpintero del lenguaje todo porque quería trabajar. O sea, también esa es una parte igual como que él habla de la sensatez de sus textos, ¿vale? Y muy fresco la poesía y muy coloquial y directa, ¿no? y dominaba muy bien los idiomas, ¿no? Que se le daba a él. Claro, claro, ahí tengo, yo en mi investigación descubrí hasta un texto en alemán, o sea, él sabía francés bien y también inglés, hay unos textos en inglés, inglés, francés, alemán, así Y no que, se diga el español, porque pues lo trabajaba, aquí se ve pues para haber hecho y construido todos estos poemas, porque detrás de todos estos poemas hay montón de subtemas, ¿no? claro, 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 es que Yo por eso, o sea, es la escritura que dice Lacan como yuxtapuesto que empiezan a aparecer ventanas, así, un montón de descolocadas, así modernas, pero que cada ventana es como una historia, así como cada verso. claro, o sea, yo no me dejé ir porque mucha gente, o sea, bueno, ¿te acuerdas que hablábamos también de la última edición americana que apareció?
que alcancé a leer el prólogo, ¿no? Vale, en inglés, dices tú. Sí. En inglés. ¿Te acuerdas que me la mandaste? Sí, hubo una... Y se abocan mucho por ese escritor de culto de su vida, ¿no? De la esquizofrenia. Claro, porque él lo que ocurre que evidentemente sí tenía un tema médico, pero incluso tiene un amigo que es poeta también, Eduardo Llanos, que él dice que en el fondo no estaba tan de acuerdo con el, eh, con el diagnóstico, y hay que entender el contexto digamos, de la época, que tú tenías a lo mejor esquizofrenia o bipolar y te hacían electroshock. Entonces él como que vivió eso y tal vez no era necesario. ¿Ya? Así que, pero Estaba claro, mal medicado, ¿no? claro, no se sabe, o sea, pero como que puede entrarte una duda. El tema está que él tenía una angustia profunda, vivía en un contexto desolado y eso ameritó un suicidio. Ahora, normalmente, claro, cuando tú te suicidas, evidentemente adquiere una especie de aura, tu obra adquiere algo. ¿Ya? O sea, pasa con todos los autores que se suicidan, o sea, como que de alguna manera se hacen conocidos. Hay un tema también que no hay que desconocer, la recepción del autor cambia. Pero claro, yo lo que mi investigación traté de hacer, primero en mi tesis doctoral y en realidad lo que trato de hacer siempre, cuando leo a un autor, es como no quedarme solo con eso, o sea, como, el poeta suicida, sino, ¿qué hay aquí? O sea, ¿qué hay en su obra? ¿Qué, los pliegues, como digo yo, qué coordenadas, cómo trabaja? O sea, entonces a veces ocurre que ya se suicida y lo catalogan de esa forma, ya, poeta maldito y ya está. Pero este poeta maldito, ya, entre comillas, ¿qué escribió? ¿Cuál era su proyecto? ¿Qué intentó hacer? Quiso escribir en desolación, se rió del amor, o sea, por ejemplo, el poema notable, la ironía que hace con Angustioso caso de soltería, por ejemplo. O sea, claro, con el que yo abro la primera parte, ¿no? Que es mi favorito. Sí. Al igual que Bolaño, ¿no? Bolaño le dedica un poema, ¿no? Con los neochilenos. Claro, no chilenos. Ajá, los nuevos chilenos. Y es para Rodrigo Lira, ¿no? Y le dice que... Y siempre él se lamenta en varios textos, ¿no? Dice, Rodrigo pudo haber llegado muy lejos, pero ahora está en un cementerio. Y ayer hablábamos, antes de leer ese angustioso caso de soltería, que es porque este libro estoy segura que le va a encantar al público, sobre todo a muchos estudiantes jóvenes aquí en México, porque tiene para todos, ¿no? Si estás triste, vas a encontrar un poema que te llegue. Si estás soltero, vas a encontrar un poema que te llegue. Si estás así harto del sistema político, vas a encontrar un poema que te llegue, ¿no? Sí. O sea, pero estábamos hablando de esa herencia de Gabriela Mistral. Y ella me explicabas muy bien. ¿Recuerdas? Muy bonito, nomás que ayer no salió mal. No. Bueno, estábamos hablando de la tradición chilena y que claro, la tradición chilena, la madre de todo es Gabriela Mistral. Ese es el tema. Para mí, ella escribe un texto en el 22, imagínate tú, que se llama Desolación. Ya, así tal cual. Es su primer poemario. Y ahí, bueno, aquí voy a ir a una volada así como muy grande, si me permite. Voy a volar un poco, ¿vale? Entonces, normalmente, es muy interesante esto. Normalmente nosotros tenemos la tradición filosófica, qué sé yo, griega y después en el siglo XX o tomamos mucho la tradición alemana o la tradición francesa, ¿vale? Que son como empezar a estudiar todos los autores franceses, qué sé yo, Foucault, Derrida, o Heidegger, los alemanes, ¿vale? Por último, los poetas malditos, ¿no? Claro, entonces, pero hay un pensador chileno que dice que Gabriela Mistral, que nosotros no tenemos filosofía así como, sí, tenemos la escuela de filosofía a lo mejor en México, en todas las ciudades, pero este autor plantea algo súper interesante en los 80, justo en la época de Rodrigo Lira, y este autor fue profesor de Rodrigo Lira y se llamaba Patricio Marchán, y él dice que una forma de nuestro pensamiento, a lo mejor no filosofía como tratado, es pensar en nuestros poetas, que ahí está nuestro pensamiento.
y él coloca a Desolación, en este caso este libro, Ujú, como y la inauguración a lo mejor de nuestro pensamiento. ¿Ya? claro. Entonces, desolación como pensar en este desamparo total sin Dios, siempre llegamos tarde, como que nuestros latinos siempre estamos en un malestar, en una posición, y ella viene a ser como la madre de esto. Y Lira viene a ser una especie de nieto. ¿Ya? En ese esquema, Lira viene a ser como una especie de nieto que toma esos elementos de pensar su realidad a partir de pensar desoladamente. O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué busco? Una búsqueda para ubicarse en el mapa poético en este caso. Así que de ahí entonces se puede uno sacar algunas conclusiones como interesantes, o sea, de cómo pensar nuestra realidad. ¿Ya? Ahora en ese esquema, por decir algo más de Gabriela, que no sé, el propio Nicanor Parra habló que para el Día de la Mujer, como en el año 88, dijo que Chile se debería llamarse Gabriela Lucila Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral. Y yo, Ajá, claro, ajá. yo me puse a investigar una vez sobre Gabriela y sabes que tiene escuelas en todos los países de Latinoamérica, hay escuelas con su nombre. Y de hecho hay una estrecha relación con México también, Claro, claro. que es como trabajó ahí. Pero claro, siguiendo la línea, a lo mejor como tú quieres plantear lo de la influencia de Lira, hubo una influencia evidente en Nicanor Parra, o sea, todo lo que es la antipoesía, el lenguaje coloquial, como el lenguaje como no a lo mejor tan hermoseado al estilo de Neruda, ¿no? Así como que la rima y todo, que es... No, 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 no. no, no, esto va aquí como la ironía, pero Nicanor Parra se autodenominaba como Franco, yo soy el poeta francotirador, soy como un francotirador. Sí, Y sí, sí. Rodrigo Lira se decía, bueno, tú eres el francotirador, yo soy el anarco francotirador. Entonces, por ejemplo, para hacer un juego, miren lo que hacía Lira. Aquí toma un... Este texto está en proyecto de obras completas, pero este es el original. El que tengo aquí es el original, que es como la fotocopia. Entonces, ¿el qué hace? Toma un texto de Nicanor Parra, lo inserta aquí, lo inserta en su poema, luego hace una montaña rusa, toma un afiche de una película que se llamaba La Montaña Rusa, que lo Ajá, toma ajá. ahí y que se matan así, y toma ahí el afiche y lo pega, y luego voy a leer el texto para que tengan todo como el contexto. Voy a leer primero el texto de Nicanor Parra y luego lo que dice Lira. Dice: durante medio siglo la poesía fue el paraíso solemne hasta que llegué yo e instalé mi montaña rusa. Suban si les parece. Claro que yo no respondo si vienen echando sangre por boca y narices. Nicanor Parra, versos de salón. Entonces, como que Nicanor Parra dice, bueno, la poesía hasta mí, lo de antes, Neruda, uy, todo era el paraíso del tonto solemne. Ahora llegué yo, súbanse, diviértanse, ok. Y después comienza Rodrigo Lidia, y llegó don Nicanor Parra, y me subí a esa montaña y no me ha pasado absolutamente nada. No he ido al médico y empieza a reírse de, en este caso, de Nicanor Parra. Así que para que vean lo irónico, es un poco lo que hacía yo creo Bolaño con Octavio Paz y con la gente, con lo infrarrealista en México, casi paralelamente. Sí, porque él arribaba, estábamos hablando que él arribaba mucho a las reuniones de paz, ¿no? Y era muy temido, Sí, sí, porque sí. él llegaba a cuestionarlo, a destrozarlo, ¿no? Pero él también admiraba mucho a Parra. Hay una foto muy Claro. icónica en el Cerro de las Cruces, ¿no? De Bolaño y Parra. Sí, 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 sí. Y me encanta, por ejemplo, el epígrafe que tú pones en la liminar, ¿no? Que dices, a veces uno está tentado de creer que el último poeta de Chile, uno de los últimos poetas de Latinoamérica, nació en 1949, es decir, tenía 24 años cuando ocurrió el golpe militar. Por sus textos, el lector a veces tiene la impresión de que su mundo, la geografía, por las que se movía estaba circunscrito a algunas facultades universitarias y a unas pocas estaba circunscrito a bibliotecas centaguinas, a ciudad que era imaginario. Escribe y a veces raramente publica, pero lee sus poemas y Néstor Rodrigo Lira es similar a tantos poetas latinoamericanos que en las décadas del 70 y del 80 vagan y leen sus poemas,
Solo que Rodrigo Lira, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, no es un habitante involuntario, alguien que tiene los ojos abiertos en medio de las pesadillas. Roberto Bolaño. A mí me encanta esa frase, ¿no? Sí, 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 sí. Porque tú lees a esta, y por eso lo dividí así en dos partes, ¿no? Porque es un libro que lo empiezas a leer los poemas y vas y estás así, ajá, como decía Bolaño, o sea, no paras, te lo lees en un centón y Sí, quieres sí. más, ¿no? Sí, sí, sí. Y Y lo terminas es como, condenado a estar en un insomnio. sí. Y con el eco que tiene que la parte como fonética, que empieza, es como un eco que no termina. Entonces como son oleadas, los versos vienen como olas, así rápidos, así, es muy Y como mareas. ayer leías, tú tienes tu acento muy chileno, quiero que nos platicas también, sí, me encanta, a mí me encanta, me gusta mucho México, yo amo México, pero también tengo un corazón conectado con Chile. Comunicado, platícanos de comunicado. Sí, sí. Ah, comunicado, vale. Sí. ¿Te El, acuerdas que ayer nos diste ese sí, sí, contexto y me leíste parte del contexto? De sí, 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 comunicado, perdón. claro. Y yo Página. leía angustioso caso de soltería, no porque me quede. No, tú tranquila, pasito a pasito, ¿vale? Como dice el Algún filósofo día. postmoderno, como dice. Ok, es muy interesante que hay autores que dentro de literatura normalmente se habla de autores que envejecen muy bien y otros que envejecen muy mal. Eso Claro. significa que, por ejemplo, pasan no sé, 50 años, 20 años y tú lees el texto, ¡uy! Está fresco todavía. Entonces, este es un texto muy fresco porque la realidad es muy dura ahora con el COVID. ¿Ya? Claro, Entonces, ajá. ahora es muy, y entonces está pasando en muchos países que evidentemente muestran la desigualdad. El poema que voy a leer a continuación se llama Comunicado y tiene que ver un poco con lo que ocurría en dictadura en Chile, que era como de a lo mejor regalar un poco de comida, en este caso una cebolla en el ayuntamiento. El ayuntamiento nosotros le decimos municipalidad. No, Y y queda muy bien para el contexto de México porque de repente, fíjate que pasó aquí que el ayuntamiento empezó a regalar ciertas despensas y al narco regalaba despensas así, enormes, ¿no? El problema de México es ese, ¿no? Tú bien sabes, o sea, es un problema no solamente de México, ¿no? Es un problema de América Latina, ya lo dijo Galeano, ¿no? O sea, estamos carcomidos por un sistema del narcoestado, pero bueno, no me voy a meter en eso, Ok, vamos. porque a lo mejor me Ok. quitan esa parte. Sí, sí, tú tranquila ahí. Dice, comunicado. A la gente pobre se le comunica que hay cebollas para ella en la municipalidad de Santiago. Las cebollas se ven asomadas a unas ventanas desde el patio de la ilustre municipalidad de Santiago. Tras las ventanas del tercer piso se divisan unas guaguas en sus cunas y por las que están un poco más abajo se ve algo de las cebollas para la gente pobre. Para verla hay que llegar a un patio, al patio de dos árboles bien verdes, después de pasar por el lado de como una jaula con una caja que sube y baja, después de atravesar una sala grande con pisos de baldosa y con tejado de vidrio, con unas señoritas detrás de unos como mostradores, después de subir unas escaleras bien anchas, después de pasar unas puertas grandes, en la esquina de una plaza que se llama de armas, en la esquina del lado izquierdo, de una estatua de un señor a caballo de metal, con la espada pernada al caballo, para que no se lo roben y haga daño. Ahí debajo de las ventanas con las guaguas, bebés, son los bebés, las guaguas están las cebollas. No sé si podrá conseguir unas poquitas. El caballero que maneja el ascensor, ese con paredes de reja, me dijo que eran para la gente pobre. Después dijo algo del empleo mínimo. Yo tenía que irme luego a comprar un plano de Santiago y una máquina de escribir. Y ya te pone abajo, ¿no? O sea, a modo Sí, de pie de escrito página. en junio, sucedido y escrito en junio del 79. En el fondo él hace, claro, está riendo de todo lo sofisticado para entregar una simple cebolla.
O sea, Ajá, como que tienes que ir a una, o sea, crea toda una atmósfera de cómo tú llegas a un ascensor, todo como con distancia, ¿ya? Y esto es para la gente pobre, o sea, regalar unas cebollas que viene a ser como lo más básico, ¿ya? Y la cebolla también tiene un símbolo que, que tenía, que se usaba, este es un dato ya más chileno, ¿ya? Que tiene que ver con la música cebolla. La música cebolla es la que te hace llorar. ujú, Entonces la ujú. dictadura ocupaba mucho cantantes, o sea, cuando quieren quitar los cantantes de protesta, estilo, no sé, estilo Silvio, no sé, Silvio Rodríguez, entonces ponemos muchos cantantes y invitaban a cantantes italianos, españoles, que cantaban solo del amor, o sea, canciones cebolla, come cebolla, Sí, así, come cebolla que te haga llorar, pero una emoción superficial, una emoción que no va a, en nada va a asociar tu hambre o sed de, y bueno, el empleo mínimo al final, dice. O sea, por bueno, eso, ajá. Por eso ya lo hablábamos más que de esa correlación del escritor madre, ¿no? Pero de la madre mistralina, ¿no? Del aspecto sonosférico, ¿te acuerdas? Que sí, también sí, 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 rescatábamos que todos los poemas pueden ser leídos con música de fondo, desde claro, rock, pasando con música clásica. ¿Por qué? Porque él tiene un montón, o sea, todos sus poemas son musicales. sí, 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 sí. Claro, una Todos música, tienen, sí, que podría ser una banda así, ska, pa, sí, 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 ¿no? claro. O Sí, sea, tú lo puedes leer completamente, todos los poemas. sí, O sea, y te lo decía, fíjate, y lo comentábamos ayer, te dije, la primera persona que me lo hizo ver, cuando yo le enseñaba así el primer bosque, vaya, la primera, en galeras, ¿no? Mi sí, doctor, un simple doctor, un médico, me vale. dijo, ay, pero esto, o sea, fíjate, pon esto, y me ponía, no me acuerdo ahorita el grupo, te decía, se me escapó, es un grupo alemán, pero muy famoso. Pon esa música, bájale, y leíamos, y se ponían. Esta es como yo, ¿no? Le falta también así como que de repente dos tornillos y una tuerca, ¿no? Y decía, No, tú tú le tranqui. pones esta música, ajá. Y angustioso caso de soltería, ¿no? Que también todo el poema anuncio, ¿no? Eso, o sea, eso se me hace maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Maravilloso. Claro, que él a través de la ironía muestra una realidad dura, que biográfica, autobiográfica en este caso. Claro, eso no lo tienen por qué saber los lectores, pero claro, él había un tema complejo a lo mejor con su novia, o sea, como que le costaba ese tema, un tema más complicado, pero es algo personal, no tienen por qué saberlo. Tú cuando vas al texto sí él muestra esto a ironía, o sea, como también de la cosificación de la mujer. No sé si podríamos leer un fragmento, si quieres lo leo yo o tú. Claro, porque tú lo lees, pero yo explico, ¿no? De repente yo te explicaba, en América Latina es muy señalada la gente que se queda soltera, ¿no? Y Ah, claro, siempre, o sea, pasando una edad te dicen, ¿y para cuándo te vas a casar? Y mira que si no vas a tener hijos, si tus hijos van a nacer mal porque ya estás pasándote la edad, ya. O sea, ¿sí me claro. explicó? Sí, 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 es más bien algo cultural. Aquí no hay ningún rollo a donde vivo yo en No, esa Europa área. es otra cosa. Sí, sí, Entonces yo sí. siempre les digo a mis padres, ¿para qué me mandaron a España desde chiquita? ¿No? O sea, primero, o sea, yo me gano una beca para irme a los 22 años a Italia, ¿no? Entonces, digo, pues, ¿para qué me dejaron irme tan chiquita a otro mundo, no? Claro, Yo estudiar, sí, sí. entendí que la vida no era, cada quien encuentra su felicidad y yo lo veo, por eso puse este primer poema porque era como, así como mi otra edad, ¿no? Sí, Angustioso caso de soltería porque decía, es que en Europa no te obligan y no es así como que, ¿para cuándo te vas a casar? ¿Para cuándo vas a tener tu primer hijo? Mira, que una mujer sola no es nada, o sea, ¿sí me explicó? O sí, sea, sí, hay, hay sí. una, hay una película de Burgos, un director griego muy divertida, que se llama La Langosta, ¿no? No sé si la has visto, y habla sobre eso, ¿no? De la sociedad distópica en donde si no estás en pareja, no eres nada, Claro. ¿no? Claro, Y así en México, pero yo creo que está cambiando, espero en Latinoamérica también, sí. pero yo
en un estado en el occidente de Colima, en donde todavía es bien señalado Ok. que dice soltera, y entonces por eso es angustioso que cuando yo lo leía, o sea, lejos de llorar, me divertí a mares. Yo dije, este es mi poema, esta es mi vida, ¿no? Vale. No, sí, pero Léenos un pedazo con tu acento chileno, Marcelo. sí, vamos. ¿Qué, Claro, qué, qué, qué aquí va. pedazos coges? Sí, voy a leer, claro, contar un poco que tiene que ver con, como normalmente uno hace anuncios, o sea, en los diarios, como que yo anuncio que yo quiero trabajar, no sé, como un chofer, o yo tengo licencia para conducir, no sé, y hay diarios que uno podía colocar ese anuncio, o sea, o como, en este caso, lo que hace Lira toma ese formato de escritura periodística y, claro, le pone poema anuncio, o sea, y dice, introduce, consuma urgencia, o sea, lo que necesita él, ¿qué chica necesita? Para todo servicio se necesita niña de mano o de dedo, o de uñas limpias, de ser posible, de labios, de senos, de nalgas, de muslos, de pantorrilla, y otras niñas de mano, de pie o sentada en posición supina, o de cúbito dorsal, boca arriba o boca abajo, o preferentemente ahorcadas. En otras palabras, un buen bello verdadero bípedo, implume e imberbe sexo femenino. Y empieza ahí a enumerar. ¿Ya? Vello corporal, matices de color y texturas varias, un cuerpo en aceptable estado con las capacidades de ver y mirar, oír y escuchar, palpar, tocar, oler, gustar y saborear, tomar el peso, beber, percibir alteraciones en la temperatura, humedad, presión atmosférica y posición relativa a la atracción gravitacional, todo con poco uso. Al final dice, mandado si es posible, foto reciente, autorretrato visual o verbal, escrito o hablado. Ánimo, consejos, datos, buenos deseos, regalos, donativos, becas, subsidios de fruta. El autor de este poema anuncio a donde le parezca adecuado mandarla. Y coloca su dirección real. Grecia 907, departamento 22, Ñuñoa, Santiago. Él coloca su dirección real. Eso es lo más gracioso. Que Y luego bueno, la parte de eso, se ofrece, ¿no? ¿Qué se se ofrece, ofrece? claro. Sí, sí. However, Claro, buen él se sueldo, ofrece. Claro, él se pan y ofrece ahí. cebolla. Pues claro, pan y cebolla, un escritor ahí que estudiante, pero bueno, maravilloso al mismo tiempo. No, eso y es también muy largo. Hay que decir también que son poemas muy, muy largos, muy extensos y súper divertidos. No, no caen. Claro, que esos son muy latinos, pues él es neobarroco total. Esa es la verdad. Ahora todos son, bueno, no quiero hacer una crítica a la poesía actual, pero ahora todo tiene que ser muy higienizado, como textos y como en la hora todo como muy contenido, como que textos que quepan en una página. O sea, como que todo muy Pequeñitos. claro, que tienen que ser bonitos como para Twitter o para Instagram, ya poesía Instagram. No, él se lanza lo que siente y vamos, y va escribiendo y votando, un fluir así, un barroco, un neobarroco total. Claro, un neobarroco en el sentido como postmoderno, pero neobarroco al fin. Es decir, una escritura como expansiva, como un océano que se vuelca sobre las páginas en blanco. Bueno, y la portada también hay que hablar que es un boceto también original de él, Claro. nada más lo trabajamos en Photoshop, al igual que toda la última parte de anexos, son esta collage, de él también, que tú me hiciste el favor Sí, 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 sí. de hacerme llegar, el autorretrato, ¿no? Autorretrato. Entonces, Sí, todos sí, sí. esos, nada más los hice un poquito, los detallé en Photoshop, porque si no, no alcanzaban. Ahí se ve, ahí tú conoces más al autor, el autorretrato, ¿no? Sí, Él, con el que yo abro, él sentado con un libro, sí, para claro. que lo compren. No les voy a enseñar mucho. Vale, Eh, vale. el segundo, ¿no? Con el que yo pongo de portada, el que yo elijo, que se me hace hermoso, entre cubista, ¿no? Sí, 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 sí. Las dos caras así, Claro, encontradas. Tiene claro. también algo de por qué. Claro, que ahí tiene que ver, yo creo que, claro, con la personalidad, pues, a lo mejor no saber estar como siempre,
O sea, porque no olvidemos que su parte médica, o sea, también ese tema de pensarse en relación a los otros, la relación era un tema para él, evidente, ya era un tema evidente. Pero claro, no lo podemos encerrar, pero sí él a través del arte, a través de sus muchos dibujos, él antes de, el día, o sea, el valor que le tenía a su dibujo es notable, porque estos dibujos los rescaté de la caja de la madre, pero él tomó unos dibujos el día, y mírense lo planificado, antes de suicidarse, va donde un amigo que es pintor. No habla con él, simplemente deja una carpeta con unos dibujos, se las deja en la puerta. Él se levanta, o sea, se levanta el amigo y es el día del cumpleaños el que le elige para suicidarse. Entonces, todo muy simbólico, ¿ya? Entonces, él recoge, oye, está la carpeta de Rodrigo, ¿y por qué me la deja? Y, ¿no? Y ahí están sus dibujos. O sea, él le tenía mucho cariño a sus dibujos y quería que quedaran en alguien que valoraba esos dibujos, ¿vale? Unos como bocetos que él tenía. Y a la madre le dejó, claro, una carta y él dijo, bueno, sale aquí en proyecto al principio como epígrafe, Tú lo dice, pones, tú lo colocas, ajá. dice, con respecto a mis textos y manuscritos, no sé si se podrá hacer algo. ¿Ya? Ahí muestra esa doble dimensión como que creía ese rostro. Durante mucho tiempo le tuve mucho cariño y le atribuí importancia. Ahora las cosas han cambiado, pero de todas maneras sentiría que se destruyeran así nomás. Entonces los amigos recogen esos textos que él había enviado a un concurso y escriben esto, claro. Normalmente cuando todo un autor ya está total, le dices obras completas, ¿no es cierto? O sea, Ajá. cuando ya reúne su obra, dice obras completas. Claro, es como es un proyecto de obras completas. Es decir, es como que es lo que él lo tenía como en carpeta, proyecto de obras completas. Y esa obra completa se ha ido completando, valga la redundancia, con dos textos más, uno que se llama Declaración Jurada, que Ajá. recogieron unos amigos, Declaración Jurada, y otro texto que yo saqué, que fue Los Varios el 2016 a raíz de la investigación del doctorado, pero también dentro de la parte universitaria, él hizo un cómic y Sí. desconstruyó los cuentos de Disney. Entonces, Ujú. un profesor recuperó los cómics, y aquí tenemos un libro de cómic que se llama Rodrigo Lira, poeta en la tierra del cómic. Sí, Entonces, ajá. imagínense de un poeta que nunca vio su libro, o sea, la atracción que genera este hombre. Nunca vi un libro de él en vida. Ahora hay 3, 4 libros, hay obras, hay tesis. Es muy interesante. Bolaño, que es un ícono, cuando te le hablan de un poeta chileno, aparte de Parra, para él el poeta latinoamericano por excelencia es Rodrigo Lira. Como el Claro. representante, como un poeta en el sentido de aura de los poetas antiguos, de estos que, o sea, como que vivían, o sea, la intensidad poética que no había distinción entre vida y obra, sino que era un tipo comprometido con la poesía, que abría, muy bella la frase de Bolaño, que él abría Y que, los ojos en medio de la pesadilla. y que O sea, podía hacerlo todo, ¿no? Porque sí, yo lo platicaba ayer, ¿no? O sea, a mí me encantaba Bolaño, o sea, pero hay algo en su poesía que no me alcanza. Como narrador es perfecto, ¿no? sí, 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 Todas, sí. todas sus novelas las amo y me las sé casi de memoria, pero hay cosas de su poesía que yo siento que se caen, ¿no? Claro, diferente. Y Lira, pues no, jamás cae, ¿no? Al contrario, o sea, tú lo lees y dices, qué ingenio, qué ingenio, ¿no? Y Es sigue, ¿no? ingenioso total, sí, claro. Estábamos hablando también ayer de ella, o sea, todo esto, ¿te acuerdas? De la De mujer, ella, claro. Ley, no sé, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿Qué nos sí. comentabas? Bueno, ese texto también es muy interesante porque son los títulos de mujer, o sea, del artículo femenino en diferentes lenguas, o sea, está en francés, en español, en inglés, alemán. Entonces, él hace un juego es como todas las mujeres. Él cuando, Ujú. después en el epígrafe final, él ahí
escribe que en el fondo era como para todas las chicas que él había amado, como dedicado a todas. Entonces es interesante. Es un poema Ven también. acá. A mí me encanta esto, ¿no? De, ven acá, bombón, y te mostraré mis petardos, mis Sí, más sí, secretas y oscuras detonaciones. Eso me encanta, ¿no? sí, O sí, sea, sí. y No, sigue, porque es que tú lees todos los poemas de Lira y son entre esa poesía clásica y la poesía al estilo collage, barroca, y una poesía de manera de prosa, es súper divertido, ¿no? O sea, sí, sí, todo eso lo va rompiendo, lo va haciendo, y parece hacer todo de manera de collage, y no se cae, y te va divirtiendo. Por eso le digo a mis alumnos, les encanta, y les doy a veces estratos y se quedan así como que Este- anonadados. Pero yo quiero que rápido, o sea, puedan encontrar lean completamente el libro, nada más que pues el COVID nos agarró, ¿no? sí, Y me encanta, o sea, de mis favoritos, pues te digo, son todos, casi todos los que van aquí, ¿no? Claro, el final es más difícil, ¿no? Los últimos poemas son más complejos de comprender. Neil Novi, ¿no? Por ejemplo. sí, ¿Qué Neil nos Novi. dices de Neil? Ajá. Bueno, A claro, mí fue, es que ajá, claro, ahí ya se está metiendo en temas más bien existenciales o metapoéticos. Entonces, claro que ahí es más, se va en otro lado. Ahí él también tiene una búsqueda también esotérica. ¿Ya? Por eso es un ajá, poeta ajá. que es muy interesante. O sea, se nos fue a los 32 años, pero realmente lo que él dejó es como que muchas aristas, uno puede hacer mucha arqueología, ¿ya? En cuanto a sus textos. Entonces, claro, aquí hay una búsqueda también y todo el tema del lenguaje. O sea, hay un juego, no sé, es STP, ya también. Claro, claro, ¿no? O sea, tienes que irte a hacer investigación para irlo entendiendo, ¿no? Claro, Porque de repente, ese, el de STP, me costó mucho trabajo entenderlo, sí, sí, sí. ¿no? STP. Sueños, terremotos, pesadillas. Entonces, eh, claro, hay Hay, cosas que no puedo, luego no quiero que me vayan a cortar, pero lo claro. entiendo. Sí, lo No, vas. por ejemplo, el juego con solamente cada palabra es con S. Ah, sí, 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 por eso Sus- bueno, por la parte que claro, por eso hice, esto lo coloqué en la segunda parte, en claro. este ya, en lo más acercado del Metalingüístico, lenguaje. claro, Ajá, metalingüístico. sí. O Y esa hacerlo, parte es mística, ¿no? Porque yo leí también en una parte de tu tesis que tuvo su parte así como esotérica, ¿no? claro, claro, él tuvo una parte de búsqueda realmente eh, metafísica, sí, espiritual, sí. Claro, Y entonces, llegamos al espectador imparcial. Ese es un poema muy, muy, muy precioso, ¿a dónde ¿no? está? En el 93, en la página 93. Mm, El espectador imparcial, una escrituración sí, sí, sí. desesperada. Claro, una escritura, claro, escrituración exasperada. Claro, él escribe así exasperadamente. Sí. Los que vi, ¿no? Los que vi. Los que vienen desde el siniestro costado acarrean atracción sanguínea, una máquina que se desliza sobre rodillos cilíndricos, una armazón metafórica, imaginaria, quimera de madera liviana y blanca del álamo, sobre el cual tensado, con tachuelas humildes y económicas, va un inmenso conjunto de deshechas sábanas, entrecosidas a sacos harineros baratísimos, recubierto con blanco base de hecha con cal, sal y ceniza, sobre el cual un taller de plástico pintó con una mezcla de alquitrán y ceniza la imagen sarcástica, fáustica y terrorífica de Violeta Parra, sublime y pálida, el blanco ojo trazado con tiza. Igual ahí Y es, cambia, ¿no? sí, Y sobre cambia. una, Y sobre una claro, rampa. claro, de O sea, real, sí. Sí, es muy o sea, interesante. También aquí aparece Violeta, la madre me dijo que él amaba a Violeta Parra, o sea, a la folclorista chilena.
Sí, realmente hay un trabajo de lenguaje, da para mucho, la verdad. En y sobre todo, pues ese es ese espectador imparcial supuestamente, pero también te habla de todo ese contexto chileno muy fuerte, ¿no? Sí, 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 sí. Es un Y poema también muy fuerte y sobre todo de gran trabajo de lenguaje que, digo, a mí no me da, a mí no me da, ¿no? claro, Es admirable, o sea, no, ¿no? O sea, y la frase, o sea, por ejemplo, en el 95, ¿no? Una frase que yo aprendí cuando estuve en Alemania, ¿no? Alles in Ordnung. Dije, chao, ¿no? Todo en sí, tiempo. Porque sí, ya que los alemanes viven sobre esa frase, ¿no? Alles in Ordnung. Todo en tiempo. todo Y el sí es tiempo, cierto. claro, Yo sí, estuve sí, en Berlín y dije, el tren a las 9 llega. La comida a las 3, ¿no? sí. Y Bueno, hacen la broma, ¿no? De Alles in Ordnung. sí, bueno. Y claro, sí le estaba estudiando eso. Bueno, en Luxemburgo también está bueno ahora. Bueno, Luxemburgo todavía no he tenido la dicha de conocerlo, pero sé que es un ducado muy Alison Nordum también. Sí, 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 sí. Tú bien sabes que, o sea, Sí, es verdad. en México somos un poquito diferentes porque somos una raza de bronce. Vasconcelos, ¿no es cierto? Bueno, aquí estoy. Sí. Es como hay un texto que se llama El mercado de la libre ocurrencia o acerca del Ah, derecho a claro. escribir, humano por excelencia. Entonces hay todo un juego como de la poesía, entonces como poesía en tableta, en pomo, la poesía pomada, poema en romos, pomos, plomo hecho crema, pasta y goma redonda, se pincha, queda en pana, en pan rallado, poesía duradera, y así empieza de las libres ocurrencias y se escribe 3, 4 páginas, 5 páginas sobre eso. Y Eh, todo, así que con ese aspecto que te dije, sonosférico, sí, acústico, acústico. tas, 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 en donde y no te cansa. Y yo No, digo, y claro. este hombre, o sea, ¿de dónde saca tanto? No, y ¿No? sus presentaciones eran, digamos, esperadas. O sea, cuando sabían que había un recital y iba Rodrigo Lira, la gente, los estudiantes, o sea, los compañeros, los estudiantes, todos iban porque sabían que algo iba a pasar. Porque él tenía muy buena voz como locutor, así, o era realmente una delicia escucharlo. Pero claro, o lo odiabas o lo amabas, porque como él también hacía poemas, no sé, a contrapoetas, así directamente, entonces eso era también fuerte. O sea, hay algunas presentaciones de que él llegó efectivamente ahí, no sé, estaba Nicanor Parra y le llevó un poema contra él y se lo pasó. O sea, cosas así ocurrieron. O sea, y tú sabías que, ya viene este, decía. Así como que, así que Sí, realmente, me platicaba su mamá en algún momento y sí me platicaba que él sufría en determinados claro, momentos. claro, claro. Pero es mi teoría esa, ¿eh? De que estuvo mal medicado. Sí, pues bueno, eso a lo mejor técnicamente no lo sabremos, pero yo creo que ya nosotros, con rescatar su obra, hablar de él, yo creo que es un bonito homenaje. Y yo creo No, que... ¿Mm? simplemente la foto que me mandaste con su mamá con el libro posando, o sea, fue lo mejor del 2020 para mí. Lo mejor del 2020. Qué bien, qué bueno. Eh, yo creo, bueno, para ir a lo mejor terminando, decirte que eh, Sí, porque el Bolaño, ya casi nos quedan 2 minutos. sí, Bolaño, claro, me fijé en estilo luxemburgués, ¿no? Alemán. El, eh, me fijé que también decir algo eh, que toma Bolaño. ¿Ya? Bolaño dice que los que editan a Rodrigo Lira en el 97-98, él llegó, fue a Chile después de 25 años. Ujú. Llegó y quiso empezar a buscar poesía de Rodrigo Lira y no la encontró. Porque era lo mismo que era el mismo época cuando yo estaba estudiando. Él llega, no había dónde encontrar. Porque el libro se editó de Lira el 2003, justo cuando murió Bolaño. Y Bolaño llegó y escribió una columna después en España
y dijo que no puede ser que no esté publicado. O sea, como Ajá. que dijo una frase, por favor, yo sé que los que editan a Rodrigo Lira son editores valientes, son muy valientes. Así que yo igual te reconozco a ti como una... Tomo las palabras de Bolaño y te las digo a ti. Creo que has sido una chica muy valiente. Así que Bolaño te lo dice, ¿no yo? Bolaño te dice, los que editan a Lira son editores valientes. Ya, eso. Sobre todo me debe la vista, hijo, porque cuadrar todo me costó mucho trabajo de repente. Sí. Pero bueno, me volvía loca con pero los bueno, originales. no, claro, claro, sí, sí, sí. No, sí, yo te entiendo. También he hecho algunas cosas para él, entonces sí. Pero bueno, Pero te agradezco mucho porque sin tu ayuda no lo habríamos logrado. no, de Y los nada, jalones de yo. orejas, porque se me llamaste la atención la primera vez de que yo decía, no, pero así lo vamos a cuadrar. No, tú tranqui, tranqui. Y No, no, no decía, y agradecida de esta invitación y a ver si en el futuro, post-COVID, nos vemos en vivo allí, a lo mejor en México y hacemos algo, ¿vale? Eso. no, pero no, que quedamos que nos vemos en Chile. Ya sabes que a mí me encanta Chile y yo voy. Ya quedamos. Vale, ok. Con una Y parada gracias técnica a en la Salamanca. facultad. O sea, parada técnica en Salamanca. Extraño mucho Carmen, Ahí nos fíjate. vemos. La invitamos a tomar café a la... Bueno, esas son otras cosas, ¿vale? Muchas gracias a los chicos. Gracias, Marcelo. Gracias por el tiempo compartido. Gracias por esta linda presentación. Gracias por tus palabras. Gracias por tu ayuda y gracias por estar con nosotros. Y gracias sobre todo por darnos tus palabras y por tu recital. Vale. No, nada que decir, gracias a ti y te repito, una chica valiente. Tú también. Tú también, porque creo que también hiciste un gran trabajo y es más, la parte más pesada la hiciste tú. Vale, Muchas gracias. gracias y nos vemos, nos seguimos viendo. Nos seguimos bien, seguimos en contacto. Seguimos en Abrazotes. contacto. Abrazotes. Abrazotes. Va.